Yo creo que a muchos nos ha pasado que compramos algún aparato y lo desempacamos, vemos que está ahí, se nos hace muy fácil y queremos empezar a usarlo así más por lógica o por nuestra intuición, le ponemos las pilas y las lleva y resulta que no funciona. Y lo volvemos a probar y vemos hasta que finalmente tenemos la sensatez de ir a ver las instrucciones escritas. Entonces vemos y dice, ahora nos retire el seguro y entonces va a funcionar. Entonces es mejor obedecer la palabra. Hay detalles que nos llevan a cometer errores y es lo que le sucedió a Saúl. Vamos al capítulo 15 de Primera de Samuel. Vamos a leer el versículo 22. Vamos a estar exponiendo del 1 al 23, pero vamos a ver el 22 ahorita. En el transcurso del sermón vamos a ver los demás. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día. Y ciertamente tu palabra y tu sabiduría son infinitas. Y tú nos llamas la atención a prestar atención a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a prestar atención. Que esa palabra no se quede en algo que oímos, que leemos y la olvidamos, sino que lo que tú nos vayas revelando pase a formar parte de nuestra mente, de nuestro corazón, y esté en nosotros ese deseo, ese anhelo de obedecerte, porque no hay cosa mejor para nosotros. Que lo hagamos de corazón, con un corazón cambiado por tu palabra y guiado por tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cada uno individual, ayúdanos como iglesia a escuchar tu palabra, a oírla y a ponerla por obra. Y que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el rey Saúl había fallado, había mostrado que no era un rey confiable para gobernar al pueblo de Dios. Él había recibido instrucciones precisas de parte de Dios por medio del profeta Samuel para enfrentar una invasión de sus enemigos, los filisteos. Él debía esperar 7 días a que llegara el profeta y le diera el plan de la batalla, hiciera el sacrificio correspondiente para tener el favor de Dios. Le faltó fe, desconfió de Dios y del profeta, y él mismo hizo el sacrificio tomando el lugar de sacerdote que no le correspondía y que además estaba expresamente prohibido en la palabra. Por esa desobediencia, su reino ya no continuaría con su descendencia. Ellos ya no se sentarían en el trono de Israel. A pesar de esa infidelidad, Dios seguía firme en su propósito de salvar a su pueblo.
levantaría hombres de fe y por medio de ellos cumpliría el propósito, su propósito que nunca cambia. Jonatán, el hijo de Saúl, realizó una hazaña obteniendo pues, una victoria contra una guarnición de los filisteos, solamente él acompañado de su escudero. Y Dios convirtió ese pequeño triunfo en una gran derrota para los filisteos, que no fueron exterminados en ese momento por errores de juicio de Saúl, pues ellos se retiraron a su territorio. Pero Dios salvó a su pueblo. Saúl sigue siendo rey, pero es un rey rechazado por Dios. En esencia, está muerto, aunque siga reinando. Está muerto mientras vive. Continúa su caída espiritual. Aunque él parecía ser la solución para el pueblo de Israel, que había puesto en él su confianza y esperanza, había fracasado en obedecer la palabra de Dios, y eso es su perdición. Cualquiera que desecha la palabra de Dios está muerto en sus delitos y pecados, aunque siga caminando por este mundo. Debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto estamos obligados a obedecerla? Podemos decir que es la verdad absoluta al grado de confiar a ella en nuestra salvación en todos sentidos. A estas preguntas se tuvo que enfrentar Saúl. A estas preguntas se tiene que enfrentar en algún momento de su vida todo hombre, todo ser humano. Y a estas preguntas se debe enfrentar cada creyente. Pues pasó un tiempo de esa victoria sobre los filisteos y Saúl tiene otra oportunidad. Dice el versículo 1 de nuestro capítulo 15 hasta el 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel no había aparecido desde que reprendió a Saúl por haber desobedecido el mandamiento de Dios cuando hizo aquel sacrificio que no debió hacer. Nuevamente fue enviado ante el rey y ahora Saúl tiene una oportunidad más y demostrar que su corazón ha cambiado y que ahora va a obedecer lo que Dios le manda. Samuel le pide que lo haga. Le dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Debe estar atento a escuchar la palabra de Dios y debe demostrar fidelidad a esa palabra. En esta frase, tanto Saúl como todo cristiano encuentran su compromiso. Si somos el pueblo de Dios, entonces debemos caminar en humilde obediencia a su palabra. Hay una separación de la realidad cuando pensamos que podemos caminar desobedeciendo la voluntad de Dios y sin embargo pretender que somos el pueblo de Dios. Aunque ya falló en varias oportunidades,
será probado otra vez para ver si obedecerá a Dios o no. Y esto sucede a menudo en nuestras vidas. ¿Alguna vez hemos fallado? Bueno, nuevamente Dios habla y tenemos oportunidades. Saúl debe ir y destruir a Amalek. Ahí la victoria en esta guerra está asegurada porque Saúl va a ser instrumento de Dios para castigar a este pueblo. Dios ya se lo dijo. Este pueblo Amalek atacó a Israel después de su salida de Egipto. Y este ataque, aunque era contra Israel, contra el pueblo de Israel, en realidad es un ataque contra Dios. Ellos eran enemigos de Dios y están en guerra contra Dios. Dice en Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, Amalek alzó su mano contra el pueblo, lo alzó en realidad contra Dios, y así lo consideró Dios. Saúl debe destruir todo, dice el pasaje. Esta es la idea de un juicio total y completo. Le dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Pues Dios le dice, por medio del profeta, que debe hacer un juicio total sobre los amalecitas. No puede perdonarlos. Tiene que dar muerte a hombres y mujeres, niños, aún los de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Lo que hizo que ese ataque de Amalek en el desierto fuera tan especialmente malvado a los ojos de Dios fue el hecho de que los israelitas estaban agotados. Y Amalek no mostró misericordia al pueblo de Dios. Eran parientes, eran descendientes de Esaú, por tanto eran parientes de los israelitas. Y a propósito y cobardemente atacaron la retaguardia y mataron a los débiles, a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Los mataron, los atacaron a traición. Dice Deuteronomio 25, 17 y 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia y todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Habían pasado cerca de 400 años, pero el tiempo no borra el pecado delante de Dios. Lo único que puede borrar el pecado es pagar. Lo único que puede borrar el pecado es la sangre de Cristo. Lo que recibieron los amalecitas fue tiempo, una oportunidad de arrepentirse. Y no lo hicieron. Los años sin arrepentimiento endurecieron más su corazón y los hicieron más culpables, no menos. Y eso es lo que pasa también con todo hombre. Recibe tiempo, un tiempo de misericordia, e ignora la palabra de Dios, no lo busca.
No es fácil matar y destruir, pero hay que obedecer el mandamiento de Dios. Nosotros estamos en esta misma situación el día de hoy. Como pueblo de Dios somos atacados, somos buscados para ser destruidos, y nuestros enemigos ahora no son hombres, o tal vez sí, pero nuestro mayor enemigo es un enemigo espiritual, es el pecado. Dice Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Perdonar alguna de estas cosas que Dios nos manda a destruir es pecado. Y es sumamente peligroso porque deja vivir dentro de nosotros el cáncer de la maldad que al final va a destruirnos a nosotros. Los amalecitas llevaban una vida idólatra, depravada, y además pues seguían siendo enemigos de Israel. Se convirtieron en un enemigo feroz que buscaba destruir al pueblo de Dios. Estaban bajo la maldición de Dios y por eso debían ser destruidos completamente. Nos puede parecer incomprensible este mandato de Dios, especialmente de destruir incluso a los niños pequeños. Podemos pensar que eso va contra la compasión de Dios hacia sus criaturas. Debemos entender que el juicio contra el pecado es espantoso. Recordando que Cristo sufrió ese juicio por el pecado. Lo hizo en nuestro lugar. Pero el juicio contra el pecado es terrible. El pecado es así, tan terrible que merece un pago enorme. Y la paga del pecado es muerte, como dice en el libro de Romanos. No hay escapatoria. Amalek había cometido un grave pecado. Ellos pensaron que era contra un pueblo, pero era el pueblo de Dios. Era un pecado contra Dios. Y se hicieron acreedores a un juicio. Esto es verdad para todo aquel que vive como pecador sin arrepentirse. Dios es un Dios justo y castiga los pecados. Para ser justo debe hacer responsable al pecador por el pecado que comete. Dice Romanos 1:18, la primera parte del versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando Dios ejecuta un juicio justo, debe ser alabado por su justicia. Es para su propia gloria, su justicia perfecta. Cuando un juez en este mundo hace justicia y castiga a un criminal, se le considera un buen juez. El juez, Dios eterno, no puede ser menos. Amalek merecía el juicio. Era un pecador malvado. Todos los demás, todos eran pecadores. Ningún ser humano nace inocente. Dice el Salmo 51:5:
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos que eso viene de la corrupción heredada desde nuestro padre Adán. Amalek, como nación, atacó al pueblo de Dios. Como nación son juzgados. Las naciones van a ser juzgadas como naciones por cómo trataron al pueblo de Dios. Y que ahora hay pueblo de Dios en todas las naciones, en toda tribu, nación, lengua. El pecado nunca es aislado, siempre es colectivo, afecta a muchos. Cuando yo peco, me daño a mí mismo en primer lugar, pero muchas veces es contra otros. Siempre peco también contra otra persona, pero afecta a todos, afecta a todos los que me rodean. El juicio de Dios viene contra los que no se arrepienten. En el versículo 18, Samuel se refiere a la generación de ese momento de los amalecitas como pecadores. Se envió, y Jehová te envió en misión, dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y haz de guerra hasta que los acabes. Por eso, por pecadores, no arrepentidos. Y anuncia crímenes de guerra del rey Agag para que sea ejecutado. Amalec había tenido muchos años para arrepentirse de su maldad y no quisieron. Como nación, siguieron en rebeldía contra Dios. Dios fue lento para la ira, pero Amalec desperdició la misericordia hasta que llegó el momento del juicio. También es así para cada persona. Si no vienes a ponerte a cuentas con Dios, poniendo tu confianza en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados, lo que Dios tiene delante de Él son tus pecados. Y estás bajo la ira de Dios. Y el juicio será derramado sin ninguna duda. Y en justicia, Él debe castigar esos pecados. El pecado que amas te destruirá a ti y a los que están cerca de ti. Necesitas a Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo a sufrir el justo juicio por el pecado que nosotros hemos cometido. Cristo murió en sustitución de aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Él para su salvación. El justo juicio de Dios trae gran consuelo al pueblo de Dios. Dios no olvida cómo sus enemigos han odiado, pisoteado y aplastado a su pueblo. Dijo Cristo en el Evangelio de Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos y que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Habrá persecución y el pueblo de Dios sufrirá a manos de los enemigos del pueblo de Dios, pero al final se hará justicia. Dice en el versículo 4 de nuestro pasaje: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de Ape y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. El suegro de Moisés pertenecía a este pueblo de los ceneos, dice en Jueces 1:16. Él dice que era ceneo. Y él vino a encontrarse con Moisés después de ese ataque de los amalecitas. En esa batalla tuvieron grandes pérdidas y consolaron al pueblo. Aquí en Éxodo 17 se narra esto. Su misericordia contrasta fuertemente con la mala conducta de los amalecitas. Dios tratará bien a aquellos que bendicen a su pueblo. Así lo prometió Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tenemos en los versículos del 7 en adelante la desobediencia de Saúl. Dice el versículo 7: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pues todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí en el pasaje no se hace mayor mención de esta victoria de Saúl por lo que hizo después. Capturó a Agag, el rey amalecita, y lo mantuvo con vida, contrario a la orden que había recibido de parte de Dios. Saúl y el pueblo vieron lo que tenía valor económico y no lo destruyeron. Eso fue en desobediencia directa al mandamiento divino. El propósito de esta guerra no era ganar botín, sino cumplir el mandato de Dios, cumplir la justicia de Dios. La maldición no era algo como para ser tomado con descuido. Saúl no mostró ni consideración por el honor ni por la gloria de Dios. Saúl interpretó el mandato del Señor a su manera. Hizo lo que pensó que era lo mejor. Esa fue la raíz de su problema. Sintió que podía estar en una relación con Dios, pero no caminar en obediencia a la palabra. Muchas personas hoy en día viven vidas como las de Saúl, obedeciendo parcialmente, dejando vivir en sus vidas lo que ellos aprecian, lo que tiene valor para ellos, aunque sea detestable para Dios. Dice el versículo 10 y 11: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo:
Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta palabra pesar equivale a arrepentirse, pero es un lenguaje antropomórfico. Es el que describe a Dios como con forma humana, con atributos humanos, para que nosotros podamos pues, entender. Sin embargo, sabemos que Dios es espíritu y dice la palabra que no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Samuel clamó toda aquella noche. Como hombre de Dios estaba desconsolado al ver que los que dicen que son del pueblo de Dios viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Versículo 12 en adelante dice: madrugó luego Saúl para ir a encontrarle. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Samuel pues, fue muy temprano para encontrarse con Saúl, pero Saúl había ido a Carmel para levantar un monumento. Dice, de aquí se levantó un monumento. Se hizo el monumento a él, como una conmemoración. Es el monumento, en todo caso, lo debe haber levantado a Dios, pero se levantó un monumento. Y viene a reprender a Saúl. Pero Saúl está más preocupado en conmemorar, en celebrar, poner ahí algo que recuerde su victoria, que vivir obedientemente. Es decepcionante ver a un hombre lleno de orgullo que es incapaz de ver lo poco que realmente ama a Dios. Saúl no estaba afligido por su pecado, por el contrario, estaba bastante complacido consigo mismo. Ni siquiera se había dado cuenta que había pecado. No hay el menor asomo de culpa ni vergüenza en Saúl, a pesar de que había obedecido una orden directa de Dios. Cuando Samuel llegó a Gilgal, Saúl lo saludó con estas palabras: yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que realmente quiere decir es que ha cumplido aquellos mandamientos del Señor que él considera necesarios. Saúl y sus hombres obedecieron lo que les convenía. El orgullo nos hace redefinir las palabras de Dios para acomodarlas a nuestros deseos. El orgullo siempre conduce al autoengaño. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Aunque Saúl actuó religiosamente, no escuchó la voz del Señor. Obedecer parcialmente es desobedecer. Cuando Samuel lo confrontó por su desobediencia
deliberada, Saúl quiere excusarse. Se disculpó culpando al pueblo. Sin embargo, él, como el rey, es el responsable de que se cumpla la palabra de Dios. ¿Sí? Lo han traído ellos, aquellos, es su culpa. El pueblo perdonó a lo mejor. El pueblo fue el que no obedeció. Dijo, el pueblo no perdonó lo mejor para sacrificar. Entonces la desobediencia, según él, tiene un buen propósito para sacrificarlas al Señor tu Dios. Su pronombre, tú, dice tu Dios. Eso sugiere la naturaleza de la relación Saúl con Dios. No habla de nuestro Dios. Se suponía que Dios era Dios de Samuel y de Saúl. Pero Saúl enfatizó su deber con el Dios de Samuel. Al hacerlo, nuevamente trata de aliviar su responsabilidad como representante del pueblo. Él era el representante del pueblo. Si lo demás lo destruimos por completo. O sea, casi cumplimos con todo el mandato de Dios. Según Saúl, la obediencia parcial es suficiente. Para resumir, Saúl se excusa diciendo, los animales fueron perdonados para sacrificar al Señor tu Dios. En todo caso, eso fue una idea del pueblo. Sin embargo, Dios no había pedido sacrificio, sino obediencia. Dios no había hablado con el pueblo, había hablado con Saúl por medio del profeta, pero había hablado con Saúl. A él le dio las instrucciones. Perdonar lo mejor de Amalek es el equivalente de perdonar alguna raíz de maldad, alguna tolerancia a algún pecado favorito. Para nosotros, Agag debe representar esa propensión al mal que existe en todos nosotros. Perdonar a Agag es ser indulgentes con nosotros mismos, exonerar y disculpar nuestros fracasos y perdonar el pecado que nos asedia y que nos quiere destruir. Dice el versículo 16 a 19. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Le respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Nuevamente, Samuel le recordó a Saúl que el Señor lo ungió por rey sobre Israel. Como ungido de Dios, ¿por qué debía Saúl someterse a la opinión del pueblo? El tema central no es el pueblo, sino la desobediencia de Saúl. Esa desobediencia a la palabra de Dios. No escuchó la voz del Señor. Y no puede culpar a nadie más de su desobediencia. Su codicia y su deseo de popularidad entre el pueblo se interpusieron en el camino a su obediencia. Mientras Saúl intentaba culpar al pueblo,
Samuel le adjudica toda la responsabilidad por los pecados que cometió. Te lanzaste sobre el botín, hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Dios ve las cosas como son, no como deseamos nosotros que sean. La obediencia personal es responsabilidad de cada cristiano. No podemos culpar a otros por fallar en este sentido. Dice Santiago 1:14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice el versículo 20 de nuestro pasaje, y respondió Samuel: antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Todos tenemos la tendencia de excusar repetidamente nuestras fallas. Razonamos para convencernos, más para convencernos a nosotros mismos que a otros. Y si nos dicen algo, pues sentimos que los demás están equivocados y nosotros estamos en lo correcto. Saúl tiene razón en su apreciación de que ha cumplido casi todo lo que Dios le mandó. Pero ignorar intencionalmente cualquier porción de la palabra de Dios es cometer el pecado de idolatría. Es ponernos nosotros en el lugar de decidir lo que está bien y lo que está mal. Ponernos en el lugar que corresponde a Dios. Nos ponemos antes que Dios. Saúl se escondió tras una falsa piedad. Las mejores ovejas las salvó para hacer sacrificios al Señor. Desde su punto de vista, había una noble razón para la desobediencia. Pero obediencia antes que sacrificio, dice el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecados de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay muchos entre nosotros que piensan que a Dios le importan más los sacrificios, es decir, lo llamativo, lo vistoso, lo externo, que la obediencia. Van a la iglesia, dan dinero, oran, cantan, leen la Biblia en voz alta, participan de la cena del Señor y creen que a cambio de eso pueden vivir de acuerdo a sus propios términos, sin importar lo que diga la palabra de Dios. Y todas estas cosas deben hacerse porque son mandadas por Dios, y no hacerlas en los términos que Dios lo manda es pecado, pero hay que hacerlas de corazón. No solo
externamente. Por sí solas no tienen ningún valor. Es religiosidad, no adoración. Es un engaño absoluto. Ningún sacrificio o ceremonia, sin importar su valor o tamaño, puede sustituir la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque resistirse a Dios exalta la voluntad propia al lugar de la autoridad de Dios. Todos los sacrificios y ofrendas significan poco si no hay obediencia de un corazón rendido a Dios que se demuestra con una genuina obediencia. Como por ejemplo, la circuncisión para los judíos. Eran muy estrictos, muy religiosos para eso, pero también era un símbolo. Lo que importaba era la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, no de la carne. Dice Romanos 2:29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues no se trata de despreciar el sistema de sacrificios. Esa era la provisión de Dios para un pueblo pecador, para que pudieran acercarse a un Dios santo y pudieran relacionarse con él. Pero no era un ritual frío, solamente externo, no debía ser, sino que debía acompañarse de un corazón y una mente nuevos, de una voluntad que daba evidencia de estar en una relación con Dios. La rebelión y la desobediencia son pecados malvados que se oponen directamente a la soberanía del Señor. En otras palabras, la desobediencia de Saúl a la palabra del Señor es tan detestable como la idolatría o la adivinación. Dos pecados que no buscan la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. En otras palabras, Dios compara la rebelión y la desobediencia con dos de los mayores pecados mencionados en el Antiguo Testamento. Como Saúl había desechado la palabra de Dios, Dios lo desecharía como rey. Irónicamente, se había convertido en rey porque la voz del pueblo pedía un rey. Y ahora es rechazado porque escuchó la voz del pueblo. Samuel estaba diciendo que no hay nada que agrade más a Dios que la obediencia a su palabra. Y ese es el camino que disponemos para expresar nuestro amor a Dios. Es a través de la obediencia a lo que Él ha dicho. Jesús lo dejó en claro cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. A los ojos de Dios no hay nada que sustituya la obediencia sincera. La conformidad externa a la ley no significa nada para Él. Y esa es nuestra realidad actual también. Tenemos la palabra, conocemos el Evangelio, y muchas veces son palabras de Cristo obedecer el Evangelio. Vamos a hablar.
Señor, te damos gracias por el tiempo de misericordia que nos has dado a cada uno. Tiempo para buscarte, tiempo para estar a cuentas contigo, tiempos para reconocer, tiempo de arrepentimiento. Tenemos con qué compararnos, Padre. Ahí está la palabra escrita. Y sabemos que no podemos cumplirla. Está más allá de nuestras capacidades. Y por eso lo hacemos por medio de Cristo, que cumplió perfectamente la ley con perfecta obediencia. Y por eso estamos unidos a Él en su obediencia. Ayúdanos, Padre, santifícanos para que podamos ser semejantes a Cristo, vivir siguiendo sus pisadas. Obra en nosotros, Padre, obra en los que no te conocen de esta manera, que no nos excusemos, que no nos engañemos a nosotros mismos, porque las instrucciones las tenemos, que las sigamos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.